¿Sabéis esa sensación de despertarte un día y darte cuenta de que toda tu vida ha sido una mentira? Que el hombre al que respetabas como un enviado de Dios, ese que predicaba pureza desde el púlpito todos los domingos, ese que te hacía sentir sucia y pecadora por pensamientos normales, ese mismo hombre estaba ocultando 4 amantes y usaba el poder que tenía en la congregación para conseguir favores que ni me atrevo a describir aquí? Pues eso fue lo que me pasó. Y cuando lo descubrí, mi vida se derrumbó de una manera que jamás imaginé que fuera posible. Hola, mis queridos. Me llamo Juana, pero podéis llamarme Juani. Tengo 59 años y nací en 1966, en un pueblecito de la provincia de Toledo, no muy lejos de la capital. Hoy quiero compartir con vosotros una historia que guardo desde hace más de 20 años. Una historia de fe manipulada, de confianza traicionada, de una religión que prometía salvación pero me entregó el infierno en vida. Antes de empezar, quería preguntaros, ¿desde dónde estáis viendo este video? Dejadlo en los comentarios ahí abajo. Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rincones diferentes de esta España inmensa. Y si podéis, dejad ese me gusta y suscribíos al canal. Esto ayuda mucho a esta señora a seguir contando sus historias. Nací en una familia católica sencilla, de esas bien tradicionales de pueblo. Mi padre, Vicente, era albañil, hombre de manos encallecidas que se levantaba antes de que saliera el sol y volvía a casa cuando la luna ya estaba alta en el cielo. Mi madre, doña Encarnación, era costurera. Pasaba los días enteros en aquella máquina Singer negra y dorada que hacía un ruido rítmico que todavía hoy resuena en mi memoria. Éramos 5 hermanos. Yo era la del medio, esa que ni era la mayor para tener responsabilidades importantes, ni la pequeña para recibir todos los mimos. Vivía en ese término medio invisible, ¿sabéis? Nuestra casa era pequeña, 3 habitaciones minúsculas, salón y cocina que eran prácticamente lo mismo, un patio de tierra donde mi madre plantaba coles, lechugas y unas tomateras. El olor de esa tierra mojada después de la lluvia, mezclado con el aroma del café recién hecho por la mañana temprano, eso nunca lo he olvidado. Era una vida sencilla, pero tenía cierta comodidad, una rutina que me daba seguridad. Mis padres eran católicos de esos muy fervorosos, ¿sabéis? Todos los domingos a misa de 7 de la mañana, rosario todos los viernes, procesión en todos los días santos. Yo fui bautizada, hice la primera comunión, la confirmación, todo como es debido. Pero confieso que todo aquello nunca tuvo mucho sentido para mí. Iba porque tenía que ir, porque era lo que todo el mundo hacía, pero nunca sentí esa conexión de la que hablaba la gente. Me quedaba allí sentada en ese banco duro de madera, mirando al cura allí delante hablando en latín, y mi cabeza se iba lejos. Pensaba en cómo sería mi vida cuando creciera, si me casaría, tendría hijos, si saldría de ese pueblecito o me quedaría allí para el resto de mi vida como todo el mundo. Fue en 1982, acababa de cumplir 16 años, cuando mi vida dio un giro completo. Recuerdo que era un sábado por la tarde caluroso, de esos que el asfalto se derrite y el aire está quieto, sin ni un soplo de viento. Estaba ayudando a mi madre a tender la ropa en el tendedero cuando llamaron a la puerta. Eran 2 mujeres muy bien vestidas, con esas faldas largas hasta el tobillo, blusas de manga larga incluso con el calor que hacía, pelo recogido en moños perfectos. Llevaban una Biblia en la mano y sonrisas tan bonitas, tan sinceras, que mi madre no tuvo corazón para mandarlas fuera. Las invitó a pasar, les ofreció agua fría y empezaron a conversar. Se llamaban Leonor y Remedios. Leonor era la mayor. Debía de tener unos 40 y tantos años, una mujer alta y elegante que hablaba con una dulzura que hipnotizaba. Remedios era más joven, quizá unos 25, 26 años. Tenía una manera tierna de inclinar la cabeza cuando te escuchaba hablar. Empezaron haciendo preguntas sencillas sobre nuestra familia, sobre lo que creíamos, si éramos felices. Mi madre, pobrecilla, empezó a desahogarse sobre las dificultades, sobre cómo el dinero era justo, sobre cómo le preocupaba el futuro de sus hijos. Y ellas escuchaban, mis queridos, realmente escuchaban de una manera
que yo nunca había visto que nadie escuchara antes. Después abrieron esa Biblia y empezaron a leer unos versículos. Hablaron de un paraíso en la tierra, de cómo Dios tenía un propósito para cada uno de nosotros, de cómo el sufrimiento de este mundo era temporal. Prometieron que si estudiábamos la Biblia de la manera correcta, con ellas, entenderíamos el plan de Dios y tendríamos una vida mejor. Mi madre se quedó encantada. Yo también, lo confieso. Había algo en ese mensaje que parecía tener más sentido que todo lo que había oído en la Iglesia Católica en toda mi vida. Quedaron en volver la semana siguiente para empezar un estudio bíblico con nosotras. Y volvieron. Todas las semanas, religiosamente, perdonad el juego de palabras, aparecían en casa. Siempre puntualísimas, siempre con esas sonrisas, siempre con respuestas para todas nuestras dudas. Nos enseñaron que la Trinidad era una mentira, que Jesús no era Dios, sino el Hijo de Dios, que el infierno no existía, que el alma no era inmortal. Todo lo que yo había aprendido en toda mi vida estaba equivocado, según ellas. ¿Y sabéis qué es lo peor? Tenía sentido. Mostraban versículo tras versículo, todo muy bien explicado, todo con una lógica que parecía perfecta. Me sentía iluminada, como si por fin hubiera encontrado la verdad. A mi padre no le gustó nada esto. Era católico de carnet y veía aquello como una traición. Se peleaba con mi madre, decía que la estaban engañando unas locas, que iríamos al infierno si abandonábamos la verdadera iglesia. Pero mi madre estaba decidida, y yo también. Después de 6 meses de estudio, en marzo de 1983, mi madre y yo fuimos bautizadas como testigos de Jehová. Fue en un salón del reino en un pueblo vecino. Había unas 200 personas viendo. Bajé a esa piscina inflable de lona, me arrodillé en el agua, y el anciano que dirigió el bautismo me sumergió diciendo que estaba dedicando mi vida a Jehová. Cuando salí de esa agua, me sentí renacida, purificada, elegida. Realmente creía que había encontrado el camino correcto. La congregación nos recibió con tanto cariño, mis queridos. Todo el mundo era hermano, hermana. Todo el mundo se saludaba con abrazos apretados. Había un sentido de comunidad que nunca había experimentado antes. Las reuniones eran 3 veces por semana, martes, jueves y domingo. Cada reunión duraba unas 2 horas. Había estudios de textos bíblicos, discursos, entrenamiento para la predicación de casa en casa. Y todos los sábados por la mañana salíamos a predicar, llamando puerta por puerta, ofreciendo las revistas La Atalaya y Despertad, intentando convertir a la gente. Yo me lo tomaba muy en serio. Me levantaba temprano, me arreglaba con todo cuidado, siempre con falda larga y blusa recatada, y salía animada para llevar el mensaje de Jehová a la gente. Conocí a mi marido en la congregación. Se llamaba Eusebio, un chico moreno, ojos oscuros, sonrisa fácil, que había sido criado como testigo desde pequeñito. Tenía 19 años cuando nos conocimos. Trabajaba como auxiliar administrativo en una empresa de transportes. Empezamos a conocernos mejor durante las predicaciones, porque siempre nos ponían en el mismo grupo. Era amable, respetuoso, me trataba como si fuera de cristal. Nunca intentó nada más allá de cogerme la mano, siempre respetando las normas rígidas de la congregación sobre el noviazgo. No podíamos estar solos. Siempre tenía que haber un acompañante cuando salíamos juntos. No podía haber ningún tipo de intimidad antes del matrimonio, ni siquiera un beso en la boca estaba permitido. Nos casamos en diciembre de 1984, en una ceremonia sencilla en el Salón del Reino. Acababa de cumplir 18 años. Llevé un vestido blanco que mi madre cosió, mangas largas, falda hasta el suelo, nada muy elaborado porque la congregación no permitía ostentación. Fue bonito, a su manera. Después de la ceremonia hubo una comida en casa de sus padres, con comidas sencillas pero abundantes, paella, pollo asado, ensaladas y una tarta nupcial que la hermana Odilia nos hizo. Esa noche, cuando por fin nos quedamos solos por primera vez, yo estaba tan nerviosa que temblaba. No sabíamos nada de nada, ¿entendéis? Nadie nos había enseñado.
Todo estaba prohibido hablarlo antes del matrimonio. Fue embarazoso, torpe, pero fuimos aprendiendo con el tiempo. Alquilamos una casita muy pequeña, 2 habitaciones y baño en un barrio sencillo. Eusebio trabajaba todo el día y yo me quedaba en casa ocupándome de las cosas, cocinando, limpiando y estudiando la Biblia. Mi vida giraba en torno a la congregación. Reuniones 3 veces por semana, predicación todos los sábados, asambleas regionales que duraban el fin de semana entero, congresos de distrito una vez al año donde viajábamos a ciudades más grandes. Estaba inmersa en ese mundo y creía que estaba viviendo la vida más correcta posible. Los años fueron pasando. En 1986 nació mi primera hija, Yolanda. 2 años después vino la segunda, Pilar. Niñas preciosas, sanas, que crié dentro de los principios de los testigos de Jehová. Desde muy pequeñitas, iban conmigo a las reuniones, se quedaban sentaditas, quietecitas, aprendiendo a comportarse. Les enseñaba versículos de la Biblia antes de dormir, cantaba las canciones del reino, les mostraba las ilustraciones de las revistas. Realmente creía que les estaba dando el mejor camino posible. Fue en 1990. Yo tenía 24 años, cuando el hermano Anselmo fue designado como anciano de nuestra congregación. Tenía unos 45, 46 años. Era un hombre imponente, alto, hombros anchos, voz grave y profunda que resonaba por el salón del reino. Tenía canas en las sienes, llevaba siempre trajes oscuros muy bien planchados, corbatas sobrias. Estaba casado con la hermana Noemí, una mujer bajita, delgadita, de voz fina, que parecía siempre estar 3 pasos por detrás de él. Tenían 3 hijos ya mayores, todos siervos ministeriales o pioneros regulares. El hermano Anselmo enseguida ganó respeto y admiración de todo el mundo. Daba los discursos más impactantes, citaba escrituras de memoria, tenía respuestas para todas las dudas. Cuando subía a ese púlpito, todo el mundo se quedaba en silencio absoluto, prestando atención a cada palabra. Hablaba de pureza moral, de la importancia de mantener la congregación limpia, de cómo Jehová odiaba la fornicación, el adulterio, cualquier tipo de inmoralidad sexual. Era inflexible en estos asuntos. Varias personas fueron desasociadas durante su tiempo como anciano por pecados morales, y él dirigía esas reuniones judiciales con una severidad que asustaba. Yo le tenía un respeto enorme. Creía que era un ejemplo vivo de lo que debía ser un siervo de Jehová. Mi marido también le admiraba muchísimo. Siempre comentaba sobre los discursos, sobre la sabiduría del hermano Anselmo. Buscábamos su consejo para todo, para problemas en el matrimonio, para dudas sobre la crianza de las hijas, para decisiones importantes de la vida. Él siempre nos recibía en su casa, en el saloncito modesto pero impecablemente limpio, con la hermana Noemí sirviendo cafecito y galletas caseras. Las cosas empezaron a cambiar en 1993. Eusebio había sido designado como siervo ministerial, una especie de asistente de los ancianos, y eso significaba que tenía más responsabilidades en la congregación, más reuniones con los ancianos, más acceso a los entresijos de ese mundo. Notaba que estaba más estresado, más callado en casa. Cuando le preguntaba qué pasaba, decía que eran problemas de la congregación, asuntos confidenciales que no podía comentar conmigo. Yo lo respetaba. Al fin y al cabo, las mujeres teníamos nuestro sitio y no debíamos meternos en asuntos que no nos concernían, pero me daba cuenta de cosas raras. La hermana Dolores, una viuda que tendría unos 30 y tantos años, guapa, pelo rizado que siempre se recogía en una coleta, empezó a actuar de forma diferente. Había sido muy activa en la congregación, siempre en la predicación, siempre comentando en los estudios, pero de repente se quedó callada, retraída. Dejó de ir a las reuniones con regularidad. Cuando nos la encontrábamos, desviaba la mirada, apresuraba el paso. Corría un rumor de que había sido reprendida por los ancianos por algo, pero nadie sabía exactamente qué. Algunos meses después, la hermana Consuelo, una mujer casada de unos 40 años, madre de 4 hijos, también empezó a actuar de forma extraña.
Era amiga de mi madre y a veces venía a casa a tomar café. En una de esas visitas noté que estaba diferente, con ojeras profundas, más delgada, con una manera asustada en los ojos. Mi madre le preguntó si todo iba bien y se puso a llorar, pero no quiso explicar nada. Dijo solo que estaba pasando por pruebas y que Jehová le daría fuerzas para superarlas. Poco después, ella y su marido se mudaron a otra ciudad, muy lejos, y nadie volvió a tener noticias de ellos. Comenté estas cosas con Eusebio. Dije que me parecía raro que tantas hermanas estuvieran teniendo problemas al mismo tiempo. Le pregunté si sabía algo. Se puso nervioso. Dijo que no debía andar con cotilleos, que cada uno tenía sus pruebas y no era asunto mío. Su reacción me dejó aún más curiosa y preocupada, pero intenté respetarlo y dejé de preguntar. Fue en marzo de 1994, cuando empecé a darme cuenta de que había algo muy raro pasando. Había ido a casa de la hermana Leonor, la misma que me había enseñado la Biblia años atrás, para llevarle unas revistas que había encargado. Cuando llegué allí, la encontré sentada en la cocina, llorando bajito. Le pregunté qué había pasado y dudó. Me miró con esos ojos rojos e hinchados y dijo que no podía hablar, que había prometido no hablar con nadie. Insistí. Le cogí la mano. Le dije que podía confiar en mí. Y entonces soltó, en un susurro lleno de vergüenza, que el hermano Anselmo le había pedido que hiciera ciertas cosas a cambio de resolver unos problemas que su marido estaba teniendo en la congregación. No lo entendí bien al principio. ¿Ciertas cosas? ¿Qué cosas? No quiso dar detalles, pero quedó claro por la manera en que hablaba, por la vergüenza en su cara, que eran cosas de naturaleza íntima. Sentí un frío en la espalda, un nudo en el pecho que casi me hizo desmayar. No, pensé, no podía ser verdad. El hermano Anselmo no, ese hombre santo, ese que predicaba pureza con tanta vehemencia. Tenía que ser un malentendido, pero Leonor siguió. Dijo que ella no había sido la única, que otras hermanas habían pasado por la misma situación, pero nadie tenía valor para denunciarlo, porque él era muy poderoso en la congregación y nadie les iba a creer. Salí de allí en shock absoluto. Llegué a casa temblando, el corazón acelerado, la cabeza dándome vueltas. ¿Sería verdad? ¿Sería ese hombre al que yo respetaba tanto, al que veía como ejemplo, capaz de algo así? Cuando Eusebio llegó del trabajo, le conté lo que Leonor me había dicho. Pensé que se quedaría tan impactado como yo, que haríamos algo, denunciaríamos, investigaríamos, pero su reacción fue completamente diferente. Se puso furioso conmigo, dijo que no debía creer en cotilleos de mujer frustrada, que Leonor debía de tener problemas mentales, que estaba siendo usada por el diablo para difundir calumnias contra un siervo de Jehová. Me mandó no volver a tocar ese tema nunca más y me prohibió hablar con Leonor. Me quedé confusa, dolida con su reacción. Pero yo era sumisa a mi marido, como mandaban las Escrituras, así que obedecí. Intenté quitarme aquello de la cabeza, me convencí de que realmente debía de ser mentira, que Leonor estaba confundida o tenía problemas, pero esa semilla de duda se había plantado en mi corazón y no paraba de crecer. Mis queridos que me estáis acompañando hasta aquí, ¿ya veis por dónde va esta historia? A veces las señales están todas ahí, pero nos negamos a verlas porque la verdad duele demasiado. Si este vídeo os está tocando, dejad vuestro me gusta para animarme a seguir compartiendo estos recuerdos. Los meses siguientes fueron raros. Observaba al hermano Anselmo con otros ojos ahora. Prestaba atención a cómo interactuaba con las hermanas, a cómo siempre buscaba la manera de hablar a solas con algunas de ellas después de las reuniones, a cómo concertaba visitas pastorales en casas de mujeres que estaban solas. Me daba cuenta de que la hermana Noemí, su esposa, parecía estar cada vez más apagada, más sumisa, más callada. ¿Sabría ella algo? Fue en agosto de ese mismo año cuando pasó algo que lo cambió todo. Mi hija Yolanda, que tenía 8 años en ese momento, estaba teniendo problemas en el colegio. La profesora había mandado una nota diciendo que estaba distraída, sacando malas notas, y yo estaba preocupada. Lo comenté con algunas hermanas después de una reunión, y la hermana Pilar,
tocaya de mi otra hija, sugirió que pidiera consejo al hermano Anselmo, que él era muy bueno con temas de crianza de hijos. Dudé, por esa historia que Leonor me había contado, pero las otras hermanas insistieron tanto que acabé aceptando. Quedé en ir a su casa un jueves por la tarde. La hermana Noemí abrió la puerta. Me recibió con esa sonrisa medio apagada. Ofreció café. El hermano Anselmo estaba en el salón, leyendo unos papeles, y me saludó con esa voz grave y solemne. Me senté en el sofá y empecé a explicar la situación de Yolanda. Escuchó todo con atención, haciendo preguntas, anotando cosas en una libretita. Después dio unos consejos sobre disciplina, sobre enseñar a la niña a valorar el servicio a Jehová más que los estudios seculares, cosas así. Al final, cuando ya me estaba levantando para marcharme, dijo que quería enseñarme una publicación que tenía unos artículos muy buenos sobre crianza de hijos. Me pidió que le acompañara al despacho. La hermana Noemí se había ido a hacer algo a la cocina. Le seguí por el pasillo. Entramos en una habitacioncita pequeña llena de estanterías con libros y publicaciones de la Atalaya. Empezó a buscar la dichosa revista, comentando sobre varios artículos, y de repente, sin ningún aviso, me puso la mano en el brazo, apretó un poco, y dijo en un tono de voz diferente, más bajo, más íntimo, que yo era una hermana muy especial, muy dedicada. Sentí un escalofrío desagradable subiéndome por la espalda. Di un paso atrás, aparté mi brazo de él, y dije que tenía que irme porque tenía que recoger a las niñas. Sonrió, esa sonrisa que hasta entonces me había parecido paternal, pero que en ese momento me pareció siniestra, y dijo que podíamos hablar mejor en otro momento, que le gustaría ayudarme con cualquier problema que tuviera. Salí de allí casi corriendo, el corazón disparado, la respiración entrecortada. Esa sensación horrible de que Leonor tenía razón, de que había algo muy podrido detrás de esa fachada de santidad. Llegué a casa y esta vez no le conté nada a Eusebio. Sabía que no me iba a creer, que me acusaría de estar exagerando o inventándome cosas. Me quedé rumiando aquello sola, con miedo, con asco, con rabia. Empecé a evitar al hermano Anselmo en las reuniones. Siempre buscaba la manera de no quedarme sola cerca de él. Siempre salía rápido después de los encuentros. Fue en noviembre de ese año, 1994, cuando la bomba finalmente explotó. El hermano Gerardo, un anciano más mayor que ya estaba en la congregación desde hacía décadas, me pidió hablar conmigo después de una reunión. Tenía un semblante serio, pesado, y me llevó a una salita privada. Se sentó frente a mí, respiró hondo, y me preguntó si el hermano Anselmo había hecho alguna insinuación inapropiada conmigo. Me quedé paralizada. ¿Cómo lo sabía? Explicó que varias hermanas habían tenido finalmente el valor de denunciar, que se había abierto una investigación interna y que estaban intentando reunir el máximo de testimonios posible. Confirmé lo que me había pasado. Conté lo de la conversación con Leonor sobre mis sospechas. El hermano Gerardo lo apuntó todo, agradeció mi valentía y dijo que pronto habría una reunión judicial para tratar ese asunto. Salí de allí con sentimientos encontrados. Alivio porque finalmente se estuviera investigando, pero también miedo a las consecuencias. Miedo a cómo iba a reaccionar la congregación. La reunión judicial tuvo lugar 3 semanas después. Fue un domingo por la noche, después de la reunión normal. A todo el mundo lo mandaron fuera menos a los ancianos y a las hermanas que habíamos denunciado. Éramos 5 mujeres allí, sentadas en esas sillas duras, esperando. El hermano Anselmo llegó el último, con ese porte imponente, esa expresión seria. Se sentó frente a nosotras, los demás ancianos formando una especie de tribunal. Una por una, nos fueron llamando para contar nuestra versión de los hechos. La hermana Dolores fue la primera. Contó, con la voz temblorosa y los ojos bajos, cómo el hermano Anselmo le había ofrecido ayudarla con las deudas que su marido fallecido había dejado, pero a cambio ella tenía que hacerle ciertos favores. Cómo concertaba encuentros en lugares discretos, cómo usaba su posición de autoridad para manipularla, haciendo parecer que aquello era algún tipo de servicio sagrado.
Lloraba mientras hablaba. La voz se le quebraba con cada frase. La hermana Consuelo fue la segunda. Había vuelto a propósito desde la ciudad a donde se había mudado solo para testificar contra él. Contó cómo él había amenazado con desasociar a su marido por problemas financieros que estaban teniendo, a menos que ella aceptara encontrarse con él en privado. Cómo había cedido por desesperación, con miedo a perder la congregación que era todo en sus vidas. Cómo aquello había destruido su matrimonio, porque ya no podía mirar a su marido sin sentir vergüenza y culpa. La hermana Leonor fue la tercera, contó su historia con más detalles esta vez. Las otras dos hermanas contaron historias parecidas. Y cuando me tocó a mí, relaté el episodio en su despacho, la mano en mi brazo. Ese tono de voz, esa sonrisa que me dio escalofríos. Todas lloramos mucho durante esa reunión. Fue una de las noches más dolorosas de mi vida. Durante todo el tiempo, el hermano Anselmo se quedó sentado allí, con una expresión impasible, casi aburrida. Cuando las testigos terminaron, se levantó, se ajustó la corbata y empezó a hablar. Dijo que todo aquello era mentira, obra de mujeres resentidas y envidiosas que querían manchar su reputación, que él nunca había hecho nada impropio con ninguna de nosotras, que éramos nosotras las que estábamos siendo utilizadas por Satanás para intentar destruir la congregación. Citó versículos sobre falso testimonio, sobre calumnia, sobre cómo el enemigo siempre ataca a los siervos más fieles de Jehová. Habló con tanta convicción, con tanta autoridad, que por un momento yo misma dudé de mi propia memoria. Los ancianos deliberaron durante 2 horas. Nosotras nos quedamos esperando en otra sala, en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Cuando por fin nos llamaron de vuelta, el hermano Gerardo, con una expresión pesada y cansada, anunció la decisión. Habían concluido que no había pruebas suficientes para desasociar al hermano Anselmo. Eran solo nuestras palabras contra la suya, y él era un anciano de larga trayectoria, con una reputación impecable. Las acusaciones quedarían archivadas y se nos aconsejaba no difundir esas historias por la congregación, para no causar división. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Allí, en ese momento, mi fe empezó a resquebrajarse. ¿Cómo que no había pruebas suficientes? Éramos 5 mujeres diferentes, con historias parecidas, y aún así no nos creían. Miré las caras de los demás ancianos, y vi incomodidad, vi duda en algunos, pero ninguno de ellos tuvo valor para posicionarse contra el hermano Anselmo. Era demasiado poderoso, tenía demasiada influencia, conocía a gente demasiado importante en la organización. Salimos de esa sala destrozadas, humilladas, sintiendo que nos habían violado por segunda vez, ahora institucionalmente. En los días siguientes, la congregación entera se enteró de lo que había pasado, a pesar de la orden de silencio. Ya sabéis cómo son las comunidades pequeñas, las cosas se filtran. Pero la versión que circuló estaba tergiversada. Decían que un grupo de hermanas rebeldes había intentado destruir a un anciano fiel con mentiras porque no les gustaba cómo llevaba las cosas. Algunas personas empezaron a evitarnos, a mirarnos con desprecio. Yo que siempre había sido tan activa, tan participativa, de repente me vi siendo tratada como una paria. Mi propio marido se puso de su parte. Decía que me había dejado llevar por mujeres problemáticas, que debía pedir perdón a Jehová por haber participado en esa campaña de difamación. La situación en casa se volvió insoportable. Eusebio apenas me hablaba. Cuando lo hacía era con aspereza, con desprecio. Empezó a dormir en el sofá, ya no me tocaba, me trataba como si fuera impura. Las niñas notaban la tensión y estaban asustadas. Preguntaban por qué papá estaba tan enfadado, por qué mamá lloraba tanto. No tenía cómo explicárselo. Eran demasiado pequeñas para entender la podredumbre que había descubierto detrás de esa organización que yo amaba. Fue en febrero de 1995 cuando descubrí algo que me dejó en el suelo, definitivamente. Estaba limpiando la casa cuando encontré unos papeles que Eusebio había escondido debajo del colchón. Eran cartas, mis queridos, cartas de mujeres para él. Empecé a leer y no podía creer lo que estaba viendo. Eran cartas de amor,
cartas apasionadas, cartas hablando de encuentros secretos, de momentos íntimos. Mi marido, ese al que yo creía que era fiel, que seguía los principios de la organización, estaba teniendo líos con otras mujeres de la congregación. No era una, no eran dos, eran 4 mujeres diferentes, todas hermanas que yo conocía, que saludaba en las reuniones. Me senté en el suelo de esa habitación, con esas cartas en las manos temblando, y empecé a reír de forma histérica. Todo era mentira, todo era mentira. Esa organización que predicaba pureza moral, que desasociaba a la gente por cualquier desliz, estaba podrida por dentro. Los ancianos tenían líos, los siervos ministeriales tenían líos, y todo el mundo fingía que todo iba bien mientras se guardaran las apariencias. Castigaban a mujeres vulnerables, expulsaban a jóvenes que cometían errores, pero protegían a los hombres en posiciones de poder que hacían cosas mucho peores. Cuando Eusebio llegó a casa esa noche, le tiré las cartas a la cara. Se puso pálido, intentó negarlo al principio, pero cuando vio que no había forma, cambió de táctica. Dijo que aquello era culpa mía, que me había vuelto una esposa rebelde y fría después de toda esa historia, que había necesitado buscar consuelo en otras mujeres, que yo era la culpable de haber destruido nuestro matrimonio con esas acusaciones contra el hermano Anselmo. No daba crédito a lo que estaba oyendo. Estaba invirtiendo todo, echándome la culpa a mí por su comportamiento inmundo. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Le dije a Eusebio que quería el divorcio y que iba a salir de los testigos de Jehová. Se rió en mi cara. Dijo que si hacía eso, iba a perderlo todo, que la congregación entera me abandonaría, que mi propia familia me daría la espalda, que me quedaría sola en el mundo. Y tenía razón, mis queridos. Tenía toda la razón. Pero ya no aguantaba más vivir en esa mentira, en esa hipocresía asfixiante. El domingo siguiente pedí hablar con los ancianos. Fueron 3 a atenderme a una salita, incluido el hermano Anselmo, que me miraba con esa sonrisa de medio lado, como si se estuviera divirtiendo con mi desgracia. Les dije que ya no quería formar parte de esa organización, que no podía creer más que aquello fuera la verdad, que no podía seguir fingiendo. Intentaron convencerme de que me quedara, soltaron ese discurso típico sobre Satanás, sobre pruebas, sobre fe. Cuando vieron que estaba decidida, cambiaron el tono. Dijeron que si salía voluntariamente, sería tratada como desasociada de todas formas, que nadie podría hablar conmigo, ni siquiera mi familia. Ya lo sabía, ya me había preparado mentalmente para esa consecuencia. Pero cuando llegó el momento, cuando realmente pasó, el dolor fue mucho mayor de lo que imaginaba. Mi propia madre, que se había bautizado conmigo, que había caminado a mi lado en ese viaje de fe, me llamó llorando diciendo que ya no podía hablar conmigo. Mis hermanos, que eran testigos, hicieron lo mismo. Las amigas que había hecho a lo largo de más de 10 años en la congregación me daban la espalda en la calle. Era como si hubiera muerto, como si ya no existiera. Eusebio pidió el divorcio inmediatamente y consiguió la custodia de las niñas. La organización le apoyó totalmente en eso. Dijeron que yo era una influencia espiritual peligrosa y que las niñas tenían que estar protegidas de mí. Solo conseguí visitas supervisadas una vez por semana. Ver a mis hijas y no poder abrazarlas bien, no poder hablar de la vida, porque siempre había alguien vigilando, alguien con miedo a que yo fuera a corromper sus mentes. Eso destrozó mi corazón de una manera que ni siquiera puedo describir. Me quedé completamente sola. Perdí mi matrimonio, perdí a mis hijas, perdí a mi familia, perdí mi comunidad, perdí mi fe. Todo lo que había construido en los últimos 13 años se derrumbó en cuestión de semanas. Tuve que mudarme a otra ciudad, porque no soportaba más encontrarme con miembros de la congregación en la calle y ser tratada como un fantasma. Conseguí un trabajo como limpiadora en un hospital. Vivía en una habitacioncita minúscula de una pensión y pasaba los días intentando entender cómo mi vida había llegado a ese punto. La depresión me golpeó fuerte. Hubo días que no podía salir de la cama, que me quedaba mirando al techo de esa habitacioncita estrecha, preguntándome si valía la pena seguir viviendo. Ya no tenía propósito, ya no tenía identidad.
Había sido testigo de Jehová desde los 16 años. Aquello había definido toda mi vida adulta, todas mis relaciones, todas mis decisiones. Sin aquello, ¿quién era yo? Llegué a pensar en el suicidio varias veces, mis queridos. No os voy a mentir. Hubo noches que miraba las pastillas que había guardado, medicinas para el dolor que me habían sobrado de una vez que estuve enferma, y pensaba lo fácil que sería acabar con todo. Es difícil todavía hoy revivir esos momentos. A veces me pregunto, ¿cómo pude soportar tanto? Vosotros que me estáis acompañando hasta aquí, ¿qué creéis que debería haber hecho? Contádmelo en los comentarios. Pero no lo hice. No sé muy bien por qué. Quizá por mis hijas, quizá porque en el fondo todavía tenía un resquicio de esperanza de que las cosas podían mejorar. Empecé a ir a terapia con una psicóloga que atendía en un centro de salud cerca de donde vivía. Fue la primera persona en meses que realmente me escuchó sin juzgar, que validó mi dolor, que me ayudó a entender que había sido víctima de un sistema abusivo. Fueron meses y meses de sesiones, de llanto, de reconstrucción lenta y dolorosa de mi identidad. Un día, debía de ser unos 6 meses después de haber salido, estaba en el supermercado comprando unas cosas cuando me tropecé con la hermana Dolores, esa que había sido una de las que denunció al hermano Anselmo. Estaba diferente, pelo corto, vaqueros, maquillaje ligero. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Nos abrazamos allí en medio del pasillo del supermercado, llorando las dos, sin importarnos quién nos estuviera mirando. Me contó que también había salido, que no había aguantado seguir en esa mentira después de todo lo que había pasado. Intercambiamos teléfonos y quedamos en vernos. Fue el comienzo de una amistad que me salvó. Dolores entendía exactamente por lo que yo estaba pasando, porque había vivido lo mismo. Empezamos a vernos todas las semanas, hablábamos durante horas, compartíamos los dolores, pero también las pequeñas victorias. Me presentó a otras personas que también habían salido de religiones controladoras, y poco a poco fui construyendo una nueva red de apoyo, un nuevo círculo social. No era lo mismo que la comunidad que tenía en la congregación, pero era real, era genuino, estaba basado en conexiones verdaderas y no en obligaciones religiosas. En 1997, 2 años después de haber salido, descubrí algo que me dejó destrozada, pero que también confirmó que había tomado la decisión correcta. Al hermano Anselmo finalmente le habían pillado infraganti. Una de las hermanas que estaba manipulando, una chica joven de 19 años que acababa de bautizarse, no aguantó la presión e intentó suicidarse. Sobrevivió y en el hospital, desesperada, se lo contó todo a su marido. El marido fue a casa del hermano Anselmo y le pegó delante de todo el mundo que estaba saliendo de una reunión. Fue un escándalo enorme. Los ancianos ya no pudieron seguir tapando la situación porque había mucha gente que lo había visto, había mucha gente haciendo preguntas. Por fin hicieron otra investigación, esta vez más seria. ¿Y adivináis qué descubrieron? El hermano Anselmo no solo tenía a esas mujeres que habían denunciado antes. A lo largo de los años que fue anciano, había manipulado y abusado de más de 10 mujeres diferentes en la congregación. 10, mis queridos. Y nadie había hecho nada porque era intocable, porque tenía poder, porque era más fácil culpar a las víctimas que enfrentarse a la realidad de que uno de los líderes espirituales era un depredador. Esta vez se vieron obligados a desasociarlo. Pero no fue por lo que les hizo a todas esas mujeres, no fue porque finalmente reconocieran el mal que había causado. Fue porque el escándalo se había hecho demasiado público, porque estaba manchando la reputación de la congregación, porque ya no había forma de esconderlo. Y aún así, le trataron con dignidad, anunciaron que ya no era testigo de Jehová, pero no dieron detalles del por qué. La gente que no sabía la historia siguió sin saberla. Se mudó a otra ciudad y, según oí años después, intentó entrar en otra congregación allí, fingiendo que no había pasado nada. La hermana Noemí, su esposa, por fin se separó. Me enteré por terceros de que ella también acabó saliendo de la organización, completamente destrozada por lo que su marido había hecho y por la forma en que el liderazgo había gestionado todo. Había sabido algunas cosas durante todos esos años, pero le habían enseñado a ser sumisa.
a no cuestionar al marido, a perdonar siempre. La culpa que cargaba por no haber protegido a esas mujeres era inmensa. En cuanto a mi exmarido Eusebio, siguió como siervo ministerial durante algunos años más, hasta que finalmente sus propias traiciones salieron a la luz. Una de las mujeres con las que tenía un lío se quedó embarazada y no pudo esconderlo. A él también le desasociaron, pero al contrario que a mí, hizo todo lo posible por volver. Pasó un año entero yendo a las reuniones, sentado allí al fondo, siendo ignorado por todo el mundo, haciendo todo el proceso de readmisión. Y lo consiguió. Se volvió a casar con una hermana de la congregación y hoy en día vive como si no hubiera pasado nada. Mis hijas crecieron dentro de esa religión. Yolanda y Pilar fueron adoctrinadas para verme como una persona mala, alguien que había abandonado a Jehová, y por eso merecía ser evitada. Durante años solo las vi en esas visitas supervisadas incómodas, donde apenas podíamos hablar. Cuando Yolanda cumplió 18 años, en 2004, intenté retomar el contacto de verdad con ella, pero me rechazó. Dijo que yo había tomado la decisión de salir y que ella había tomado la decisión de quedarse y que no podía tener relación conmigo porque la organización lo prohibía. Aquello dolió más que todo lo que había pasado. Pilar fue diferente. Empezó a cuestionar las cosas cuando tenía unos 15, 16 años. Veía las contradicciones, veía la hipocresía, veía cómo la organización trataba a la gente. En 2007, cuando cumplió 19 años, también salió. Fue desasociada y automáticamente perdió el contacto con el padre, con la hermana, con todo el mundo que conocía. Me buscó, llorando, pidiéndome perdón por haber creído las mentiras que habían contado sobre mí durante todos esos años. Fue uno de los días más felices de mi vida poder abrazar a mi hija otra vez, poder reconstruir ese vínculo que nos habían robado. Pilar vive aquí cerca de mí ahora. Nos vemos todas las semanas. Se casó, me ha dado 2 nietos preciosos que son la alegría de mi vida. Yolanda todavía está en los Testigos de Jehová. Ya tiene 42 años. Es pionera regular, casada con un anciano. No nos hablamos. No conoce a sus sobrinos. No conoce la vida que su hermana ha construido. No sabe nada de mí. Es como si yo no existiera para ella. Eso todavía duele, mis queridos. No os voy a mentir. Hay días que miro el teléfono y pienso en intentar mandar un mensaje, pero sé que no serviría de nada. Mientras ella esté ahí dentro, atrapada en esa burbuja, nunca podrá ver la verdad. He aprendido muchas cosas en estos últimos 30 años desde que salí. He aprendido que la fe verdadera no necesita miedo para mantenerse. He aprendido que una organización que usa culpa, vergüenza y ostracismo para controlar a la gente no puede ser de Dios, sea cual sea ese Dios. He aprendido que cuestionar no es pecado, que dudar no es debilidad, que salir de una situación abusiva es valentía y no cobardía. También he aprendido sobre el daño que causa este tipo de religión. No fue solo conmigo. No fue solo con las mujeres a las que abusó el hermano Anselmo. Son miles de personas que pierden familias enteras cuando deciden salir. Son niños que crecen con miedo, que son privados de experiencias normales de la infancia, que aprenden que todo el que no es testigo está siendo controlado por Satanás. Son matrimonios destruidos, futuros robados, vidas desperdiciadas esperando un Armagedón que nunca llega. Hay gente que me pregunta si me arrepiento de haber entrado en los Testigos de Jehová. Es una pregunta difícil de responder. Por un lado, esos años me robaron tanto, me causaron tanto dolor, que es difícil no sentir rabia. Por otro lado, esa experiencia me moldeó, me enseñó cosas importantes sobre mí misma, me hizo la mujer fuerte que soy hoy. Si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿intentaría proteger a mi versión más joven de ese dolor? Por supuesto, pero no puedo cambiar el pasado, solo puedo aprender de él. Una cosa que siempre me ha molestado y que todavía me molesta es cómo la organización de los Testigos de Jehová gestiona los casos de abuso. No es solo cuestión de abuso sexual, aunque ese sea gravísimo. Es la forma en que protegen a los abusadores cuando estos tienen posiciones de poder,
cómo silencian a las víctimas, cómo usan escrituras bíblicas para justificar el mantenimiento de secretos terribles. Tienen una regla llamada regla de los 2 testigos, que dice que una acusación solo puede seguir adelante si hay 2 testigos del pecado. ¿Pero qué tipo de abusador comete sus crímenes delante de testigos? Es una regla hecha para proteger a los culpables, no a las víctimas. Después de salir, empecé a investigar más sobre la organización, cosa que nunca había hecho cuando estaba dentro, porque teníamos prohibido leer cualquier material apóstata. Descubrí que los testigos de Jehová tienen un historial largo de proteger a abusadores. Descubrí que existen miles de casos documentados alrededor del mundo. Descubrí que la organización ya ha perdido varios juicios por esto, pero sigue negándose a cambiar sus políticas. Descubrí que lo que me pasó a mí y a esas otras mujeres en mi congregación no fue un caso aislado, sino un patrón sistemático. Eso me dejó aún más furiosa, porque significa que el liderazgo lo sabe, saben que tienen un problema, pero eligen proteger la reputación de la organización en vez de proteger a las personas. Eligen ocultar los casos, pagar acuerdos en silencio, trasladar a los abusadores de congregación en congregación donde pueden seguir siendo víctimas. Es exactamente el mismo patrón que vimos en la Iglesia Católica con los curas pedófilos. Pero los testigos de Jehová tienen la desfachatez de señalar con el dedo a los católicos mientras hacen lo mismo. Mi proceso de curación fue largo y doloroso. La terapia ayudó mucho, pero hay cosas que solo el tiempo consigue aliviar. Tuve que reaprender todo, mis queridos. Tuve que reaprender a pensar por mí misma sin sentir culpa. Tuve que reaprender a tomar decisiones sin consultar un manual de reglas o pedir permiso a los ancianos. Tuve que reaprender a tener amistades genuinas basadas en afinidad real y no en obligación religiosa. Tuve que reaprender a ver el mundo no como un lugar malo lleno de gente mala, controlada por Satanás, sino como un lugar complejo, lleno de personas imperfectas, intentando hacer lo mejor que pueden. Una de las cosas más difíciles fue lidiar con la idea de la mortalidad. Los testigos de Jehová no creen en el cielo para la gente común, solo para los ungidos. La esperanza que nos vendían era vivir para siempre en un paraíso en la tierra después del Armagedón. Cuando salí, tuve que enfrentarme a la realidad de que voy a morir algún día y probablemente no haya nada después. Eso fue aterrador al principio. Pero con el tiempo aprendí que esa mortalidad hace la vida más preciosa, no menos. Cada día vale más cuando sabes que son limitados. Cada relación es más valiosa cuando entiendes que no tienes el para siempre garantizado. En ese momento de mi vida, realmente no sabía si conseguiría seguir adelante. La incertidumbre era mi única compañía constante. ¿Vosotros habéis sentido ese miedo a lo desconocido? Dejad vuestro corazón en los comentarios si este relato os está tocando. Hoy, con 59 años, puedo decir que soy feliz. No de la forma que imaginé que sería cuando tenía 18 años y me casé llena de sueños y esperanzas. No de la forma que me prometieron cuando me bauticé creyendo que había encontrado la verdad. Pero soy feliz de una forma más real, más honesta. Tengo a mi hija Pilar que habla conmigo de todo, que me cuenta sus problemas y sus alegrías. Tengo a mis 2 nietos que me llaman Yaya y que voy a recoger al colegio 2 veces por semana. Tengo amigas de verdad, que están conmigo, no porque una religión lo mande, sino porque han elegido estarlo. Conseguí hacer una carrera universitaria, cosa que los testigos de Jehová desalientan fuertemente. Me licencié en trabajo social a los 43 años. Trabajo en un centro de acogida para mujeres en situación de vulnerabilidad, ayudando a personas que han pasado por cosas parecidas a las que pasé yo. Mujeres que han sido abusadas, manipuladas, controladas. Es un trabajo duro, que remueve heridas que a veces creía que estaban cicatrizadas, pero es significativo. Siento que estoy haciendo una diferencia real en la vida de personas reales, no predicando sobre un paraíso futuro mientras ignoro el sufrimiento presente. Algunas personas me preguntan si todavía creo en Dios. Es complicado. Ya no creo en el Dios de los testigos de Jehová, ese Dios cruel que va a destruir a miles de millones de personas en el Armagedón solo porque no llamaron a la puerta correcta
o no leyeron las revistas correctas. No creo en un Dios que se preocupa más por normas tontas sobre barba y largo de falda que por la justicia y la compasión reales. Pero a veces, cuando veo a mis nietos jugar, o cuando consigo ayudar a una mujer a salir de una situación de abuso, o cuando veo una puesta de sol bonita, siento algo. No sé si es Dios, no sé si es solo el universo, pero siento una conexión con algo mayor. Y eso me basta. Sobre el hermano Anselmo, me enteré hace unos años de que murió. Fue en 2019. Tuvo un infarto fulminante. Cuando oí la noticia, sentí nada. Pensé que sentiría rabia, o quizá alivio, o alguna satisfacción mórbida. Pero no sentí nada. Era solo un hombre viejo y patético que usó un poder que no merecía para hacer daño a mujeres vulnerables. Su muerte no deshace el mal que causó, no devuelve los años que robó de tantas vidas, no cura las heridas que dejó. Pero también significa que ya no puede hacer nuevas víctimas, y quizá eso sea algo. La hermana Noemí, su exmujer, consiguió reconstruir su vida también. Trabaja como voluntaria en una institución que ayuda a personas que han salido de religiones controladoras. Nos hemos encontrado algunas veces a lo largo de los años. Hemos hablado de lo que pasamos. Ella carga con una culpa enorme por no haberse dado cuenta de lo que su marido estaba haciendo, por no haber protegido a esas mujeres. Intento decirle que ella también era víctima de él, que también había sido manipulada y controlada, pero sé que es difícil que lo acepte. La culpa es una carga pesada. De las otras mujeres que denunciaron al hermano Anselmo conmigo, Leonor todavía vive en el mismo pueblecito donde pasó todo. Volvió a ser católica, frecuenta la misma iglesia que frecuentaba antes de hacerse testigo. Nos mandamos mensajes de vez en cuando. Consuelo se mudó al extranjero, se volvió a casar, tiene una vida completamente diferente ahora. Con las otras dos perdí el contacto. Si pudiera dar un consejo a alguien que está pensando en hacerse testigo de Jehová, diría, investiga mucho antes. No aceptes solo lo que los miembros te cuentan. Busca historias de quien salió, entiende los dos lados. Ten en cuenta que si entras, va a ser muy difícil salir, porque te van a aislar de cualquier persona que no sea miembro. Te van a hacer renunciar a sueños, a educación, a relaciones con familia que no se convierta. Van a controlar lo que vistes, lo que comes, con quién te relacionas, qué carrera eliges, si puedes hacer una carrera universitaria, si puedes tener amigos fuera, qué tipo de entretenimiento puedes consumir. Y si un día decides salir, vas a perder a todo el mundo, aunque no hayas hecho nada malo. Para quien ya está dentro y está teniendo dudas, digo, confía en tus instintos. Si algo no parece correcto, probablemente no lo es. Si la organización te prohíbe investigar sobre ella misma, leer material crítico, hacer preguntas difíciles, pregúntate por qué. La verdad no tiene miedo a la investigación. La verdad no necesita amenazas y castigos para mantenerse. Si solo te quedas por miedo a perder a tu familia y amigos, no estás libre, eres rehén. Y para quien salió y está sufriendo las consecuencias, con la soledad, con el dolor del rechazo, digo, va a mejorar. Sé que no lo parece ahora. Sé que parece que estás en un agujero sin salida. Sé que hay días que no quieres seguir viviendo. Pero va a mejorar. Va a llevar tiempo. Va a doler. Va a ser el proceso más difícil de tu vida. Pero al otro lado existe la libertad, existe la autenticidad, existe la posibilidad de vivir sin culpa y sin miedo. Existe la posibilidad de ser tú mismo sin pedir permiso a nadie. Una cosa que aprendí es que salir de una religión controladora es parecido a salir de una relación abusiva. Pasas por las mismas fases: negación, rabia, negociación, depresión, aceptación. Echas de menos los buenos momentos y olvidas los malos. Piensas en volver 1000 veces, aunque sepas que fue malo. Te preguntas si fuiste tú quien exageró, si realmente fue tan malo. Pero como en una relación abusiva, volver no resuelve nada. El sistema sigue igual, las reglas siguen iguales, el control sigue igual. La única solución es salir y mantenerse fuera, por muy difícil que sea. Otra cosa importante que aprendí es sobre la naturaleza de los sistemas de control.
Los testigos de Jehová usan las mismas tácticas que otros grupos controladores: aislamiento social, adoctrinamiento intensivo, control de información, lenguaje especial que crea una barrera entre miembros y no miembros, miedo a consecuencias terribles y sales, amor condicional basado en obediencia. Cuando entiendes estas tácticas, consigues ver el patrón no solo en los testigos, sino en muchas otras organizaciones religiosas e incluso seculares. Hoy tengo una vida que la Juana de 20 y tantos años jamás imaginaría. Tengo tatuajes, cosa que era considerada abominación. Llevo pantalones, shorts, ropa que muestra los hombros, sin sentir culpa. Celebro cumpleaños, Navidad, Semana Santa, no porque sean fechas sagradas, sino porque son momentos de reunir a la familia y crear buenos recuerdos. Voto en las elecciones, cosa que los testigos no hacen porque consideran que no deben participar en gobiernos humanos. Me hice una transfusión de sangre cuando la necesité, me salvó la vida, cosa que me habría matado si todavía fuera testigo. Tengo amigos de todas las religiones y de ninguna religión. Leo libros que estaban prohibidos, veo películas que eran consideradas demoníacas, pienso pensamientos que eran considerados pecaminosos. ¿Y sabéis qué más? No me convertí en una mala persona por eso. No me volví alcohólica, drogadicta, promiscua, nada de las cosas horribles que decían que les pasa a quienes salen. Al contrario, me convertí en mejor persona, más empática, más comprensiva, más tolerante, más honesta, más auténtica. Porque ahora mis elecciones morales vienen de dentro, de una brújula interna construida a través de la experiencia y la reflexión, no del miedo al castigo o la esperanza de recompensa futura. ¿Todavía hay días difíciles? Sí los hay. Hay días que veo familias reunidas y duele saber que nunca voy a tener eso con mi hija mayor. Hay días que me enfado por todo el tiempo que perdí, por todas las oportunidades que no tuve. Hay días que pienso en cómo habría sido mi vida si nunca hubieran llamado a mi puerta ese sábado de 1982. Pero entonces miro todo lo que construí, la persona en la que me convertí, y me doy cuenta de que ese dolor también me enseñó cosas valiosas. Aprendí sobre resiliencia, sobre cómo el ser humano es capaz de soportar mucho más de lo que imagina. Aprendí sobre la importancia de cuestionar todo, incluso y especialmente las cosas que parecen sagradas. Aprendí que pertenecer a un grupo no vale la pena si significa renunciar a ti mismo. Aprendí que el amor verdadero no viene con condiciones y amenazas. Aprendí que la vida es demasiado corta para vivirla según las expectativas ajenas. Si os ha gustado mi historia, por favor dejad vuestro me gusta y suscribíos al canal. Demostrad que mi historia no se ha contado en vano. Contadme en los comentarios si habéis vivido algo parecido, si conocéis a alguien que sea testigo de Jehová o si ya os han abordado en la puerta de vuestra casa. Quiero saber cuántos de vosotros os habéis identificado con esta situación de manipulación religiosa, de control, de tener que elegir entre vuestra conciencia y vuestra familia. Mirando atrás ahora, consigo ver con claridad cosas que no veía en su momento. Consigo ver cómo fui manipulada desde el principio, cómo esas dos mujeres amables que llamaron a mi puerta no eran necesariamente malas personas, pero eran piezas de un sistema mayor que usa técnicas muy bien desarrolladas para reclutar y retener miembros. Consigo ver cómo el estudio bíblico que parecía tan esclarecedor era en realidad un proceso de adoctrinamiento cuidadosamente planificado, donde cada respuesta que yo daba era guiada hacia las conclusiones que ellos querían que sacara. Consigo ver también cómo la organización crea una dependencia emocional y social que hace casi imposible salir. Cuando toda tu vida social, todos tus amigos, toda tu familia, todas tus actividades de ocio giran en torno a la congregación, salir significa perder literalmente todo. Es como estar en una cárcel donde los barrotes están hechos de relaciones y amenazas de ostracismo. Tienes la llave, técnicamente puedes salir cuando quieras, pero el coste de salir es tan alto que la mayoría de la gente se queda, aunque sea infeliz, aunque sepa en el fondo que algo está mal.
Y la cuestión del hermano Anselmo no fue un caso aislado de un hombre malo que consiguió infiltrarse en una organización buena. El problema es estructural. El problema es que la organización da poder absoluto a los ancianos sobre la vida de las personas, sin ningún sistema real de rendición de cuentas. El problema es que ponen la reputación de la organización por encima de la seguridad y bienestar de los miembros. El problema es que enseñan a las mujeres a ser sumisas hasta el punto de no poder defenderse incluso cuando están siendo abusadas. El problema es que desalientan la educación superior y el pensamiento crítico exactamente porque las personas educadas y críticas son más difíciles de controlar. Mi hija Pilar me dijo una vez, algunos años después de que salió, que lo peor no fue perder a los amigos o a la familia. Fue darse cuenta de que todo aquello en lo que había creído con tanta convicción, todas esas profecías sobre el fin del mundo que estaba a punto de llegar en cualquier momento, toda esa certeza de que ellos tenían la única verdad, todo era mentira. Fue lidiar con la rabia de haber desperdiciado los mejores años de su juventud, llamando a puertas intentando convertir a la gente, cuando podía haber estado haciendo una carrera, viajando, construyendo un futuro profesional, viviendo. Fue tener que reconstruir completamente su visión del mundo, su identidad, sus valores, todo desde cero. Me preguntó cómo había conseguido superar eso, cómo había conseguido no quedarme amargada y llena de odio. Le dije que al principio sí lo estuve. Estuve muy amargada, tuve mucho odio. Pero que cargar con ese odio era como tomar veneno y esperar que la otra persona muriera. El odio me estaba destruyendo por dentro. Me estaba impidiendo seguir adelante, construir algo nuevo. Así que tuve que tomar una decisión consciente de dejar ir esa rabia, no porque ellos merecieran perdón, sino porque yo merecía paz. Perdonar no significa olvidar o fingir que no pasó. No he olvidado nada de lo que pasé. No he olvidado la humillación de esa reunión judicial. No he olvidado la traición de mi marido. No he olvidado los años sin poder abrazar bien a mis hijas. No he olvidado la soledad y la desesperación. Pero aprendí a no dejar que esos recuerdos gobernaran mi vida presente. Aprendí que la mejor venganza contra quien te hace daño es vivir bien, ser feliz, prosperar. Hay una cosa que siempre me molestó mucho en los testigos de Jehová y que solo me di cuenta después de salir. Enseñan que nunca eres lo suficientemente bueno. No importa cuántas horas pases predicando, siempre podrías ser más. No importa cuántas reuniones frecuentes, siempre podrías prepararte mejor. No importa lo obediente que seas, siempre hay algún pensamiento equivocado, algún deseo inadecuado, algún fallo que hay que corregir. Vives en un estado constante de culpa e inadecuación, siempre esforzándote por alcanzar un estándar imposible de perfección. Y cuando no lo consigues, la culpa siempre es tuya, nunca del sistema que estableció expectativas imposibles. Esto crea un círculo vicioso donde trabajas cada vez más duro para la organización, donas cada vez más tiempo y dinero, sacrificas cada vez más de tu vida, todo con la esperanza de por fin sentirte aprobado, aceptado, digno. Pero esa sensación nunca llega de verdad, porque el sistema necesita que te sientas inadecuado para seguir controlándote. Si te sintieras completo y satisfecho, ya no los necesitarías. Así que siempre mueven el objetivo, siempre crean nuevas exigencias, siempre encuentran nuevos motivos para que te sientas culpable. Cuando salí y empecé a vivir sin esa voz constante en mi cabeza, diciéndome que estaba equivocada, que no era lo bastante buena, que Jehová estaba decepcionado conmigo, fue liberador de una forma que ni siquiera puedo explicar bien. De repente podía cometer errores sin sentir que estaba comprometiendo mi salvación eterna. Podía tener un mal día sin interpretarlo como castigo divino. Podía tomar decisiones basadas en lo que era mejor para mí y para la gente que amo, no en lo que un manual de reglas dictaba. Otra cosa que me di cuenta es cómo la organización distorsiona conceptos importantes. Hablan mucho del amor, pero su amor es completamente condicional. Te aman mientras obedeces, mientras sigues las reglas,
mientras no haces preguntas difíciles. En el segundo que cuestionas o sales, ese amor desaparece instantáneamente, como si nunca hubiera existido. Eso no es amor de verdad. El amor verdadero no viene con lista de condiciones. El amor verdadero no amenaza con abandonarte si no haces lo que quieren. Hablan de unidad, pero es una unidad forzada donde todo el mundo tiene que pensar igual, actuar igual, vestir igual. Cualquier desviación es vista como rebeldía peligrosa. No hay espacio para la individualidad, para la diversidad de pensamiento, para la expresión personal. Todo el mundo tiene que encajar en el mismo molde estrecho, y quien no encaja es empujado fuera. Hablan de familia, pero destruyen familias todo el tiempo. ¿Cuántos padres han perdido el contacto con sus hijos? ¿Cuántos hijos fueron expulsados de casa porque cuestionaron las doctrinas? ¿Cuántos matrimonios fueron destruidos porque uno de los cónyuges empezó a dudar? ¿Cuántas personas murieron porque rechazaron una transfusión de sangre, dejando hijos huérfanos? La familia solo tiene valor para ellos si todo el mundo está dentro de la organización. Una familia dividida entre miembros y no miembros es vista como un problema a corregir, generalmente a través de más aislamiento. Hoy, cuando veo a testigos llamando a las puertas de mi edificio, siento una mezcla de emociones. Pena, principalmente. Pena por esas personas que creen genuinamente que están salvando vidas, que están haciendo la voluntad de Dios, sin darse cuenta de que son piezas en un sistema que las explota. Rabia también. Rabia de la organización que sigue engañando a la gente, que sigue protegiendo a abusadores, que sigue destruyendo familias. Y una pizca de miedo. Miedo a que alguien a quien amo caiga en la misma trampa en la que yo caí. A veces me dan ganas de bajar, abrir la puerta y contarles mi historia. Contar sobre el hermano Anselmo, sobre la hipocresía, sobre el dolor de perder a mi familia. Pero sé que no serviría de nada. Han sido entrenadas para ver a los ex miembros como apóstatas mentirosos, como personas amargadas que no pudieron vivir de acuerdo con los altos estándares de la organización. Cualquier cosa que yo dijera sería filtrada a través de ese prisma, sería descartada como persecución satánica. Solo quien está preparado para escuchar puede escuchar de verdad, y la mayoría de los testigos no están preparados. Lo que puedo hacer, y es lo que hago, es estar disponible para quien está dudando, para quien está empezando a despertar a la realidad. Porque cuando esas personas finalmente deciden salir, necesitan desesperadamente a alguien que entienda, alguien que ya haya pasado por aquello, alguien que pueda decir, sé lo difícil que es, pero lo vas a conseguir, no estás solo. Por eso cuento mi historia, por eso participo en grupos de apoyo online, por eso cuando me encuentro con alguien que acaba de salir, me aseguro de estar presente. Una de las cosas más bonitas que he visto en los últimos años es la comunidad de ex testigos de Jehová que se ha formado principalmente a través de Internet. Son miles de personas alrededor del mundo compartiendo sus historias, ofreciendo apoyo, creando recursos para ayudar a quien está saliendo. Hay vídeos, webs, grupos en redes sociales, todo hecho por voluntarios que simplemente quieren ayudar a otras personas a no pasar solas por lo que ellos pasaron. Es reconfortante saber que no somos casos aislados, que nuestro dolor es validado por miles de otros que vivieron cosas parecidas. También es importante que diga que no todo el mundo que sale de los testigos de Jehová tiene la misma experiencia que yo tuve. Hay gente que sale y consigue mantener la relación con la familia. Hay gente que no sufre tanto con la transición. Hay gente que rápidamente encuentra una nueva comunidad y se adapta. Cada historia es única. Mi historia fue particularmente difícil por el abuso del anciano, la traición del marido, la pérdida de mis hijas. Pero no quiero que nadie minimice su propio sufrimiento solo porque podría ser peor. Dolor es dolor. Trauma es trauma. Y cada persona tiene derecho a sentir y procesar de la forma que necesite. Y para quien todavía está dentro, leyendo esto en secreto, con el corazón acelerado, con miedo de estar haciendo algo malo solo por cuestionar, quiero que sepas.
Tus dudas son válidas. Tus preguntas merecen respuestas honestas, no castigo. No eres malo, no estás siendo influenciado por demonios, no eres espiritualmente débil por cuestionar. En realidad, cuestionar es señal de salud mental, es señal de que tu capacidad de pensar críticamente todavía está funcionando a pesar de todos los esfuerzos por suprimirla. Tienes derecho a investigar tu propia religión. Tienes derecho a leer material crítico. Tienes derecho a hacer preguntas difíciles y esperar respuestas satisfactorias. Tienes derecho a cambiar de opinión sobre lo que crees. Tienes derecho a vivir tu vida de acuerdo con tu propia conciencia, no de acuerdo con las reglas de hombres viejos en Nueva York que nunca te conocieron y nunca se preocuparon realmente por ti como individuo. La verdad de verdad, no necesita amenazas para mantenerse. La verdad no tiene miedo a la investigación. La verdad no necesita aislarte de información contraria. La verdad no necesita destruir tus relaciones familiares para mantenerte obediente. Si tu religión necesita todas esas cosas para mantenerte dentro, pregúntate qué dice eso sobre ella. Estoy llegando al final de mi historia, mis queridos. Gracias por haberme escuchado hasta aquí, por haber tenido paciencia con esta vieja que necesitaba sacar fuera tantas cosas que se quedaron guardadas durante tanto tiempo. Espero que mi historia ayude a alguien. Espero que haga que alguien piense 2 veces antes de aceptar un estudio bíblico con los testigos. Espero que dé valor a alguien que está pensando en salir pero tiene demasiado miedo. Hoy, a los 59 años, puedo decir que estoy agradecida por la vida que tengo. No por la vida que me prometieron, llena de falsas esperanzas de paraíso terrestre y vida eterna, sino por la vida real que construí, con sus imperfecciones e incertidumbres, pero también con sus alegrías genuinas y conexiones verdaderas. Estoy agradecida por mi hija Pilar, que está aquí a mi lado, por mis nietos que llenan mi casa de desorden y risas, por las amigas que eligieron estar en mi vida, no por obligación religiosa, sino por verdadero cariño. Estoy agradecida también por el dolor que pasé, por muy extraña que pueda parecer esta afirmación, porque ese dolor me rompió, me desmontó completamente. Pero en el proceso de reconstruirme, pude elegir qué piezas mantener y qué piezas descartar. Pude reconstruirme de una forma más auténtica, más alineada con quien realmente soy, no con quien me enseñaron que debía ser. Si estás pasando por algo parecido ahora, si estás en ese momento oscuro donde parece que no hay salida, donde el dolor es tan grande que no puedes imaginar un día en que vas a estar bien, quiero que sepas, va a pasar. No va a ser rápido, no va a ser fácil, no va a ser lineal. Va a haber días que vas a creer que estás mejorando y de repente vas a caer otra vez. Va a haber momentos de rabia tan intensa que no vas a saber qué hacer con ella. Va a haber momentos de tristeza tan profunda que vas a pensar que te vas a ahogar en ella. Pero va a pasar. Y un día, puede ser dentro de 1 año, puede ser dentro de 5, puede ser dentro de 10, te vas a despertar y te vas a dar cuenta de que no has pensado en aquello en todo el día. Te vas a dar cuenta de que construiste una vida nueva, diferente de la que imaginaste, pero buena igualmente. Te vas a dar cuenta de que esas personas que te rechazaron, por mucho que duela admitirlo, no merecen un lugar en tu vida si ese lugar viene con condiciones imposibles. Te vas a dar cuenta de que eres más fuerte de lo que jamás imaginaste ser. Y quién sabe, como estoy haciendo yo ahora, vas a contar tu historia a otras personas, vas a ayudar a alguien que está empezando ese camino difícil, vas a transformar tu dolor en algo que puede beneficiar a otros. No porque tengas que hacerlo, no porque sea una obligación, sino porque cuando pasas por el fuego y sobrevives, cuando consigues ver con claridad desde el otro lado, es natural querer tender la mano a quien todavía está en medio de las llamas. Mi mensaje final para vosotros es simple. Vivid vuestras vidas. Vivid de verdad, no de acuerdo con expectativas ajenas, no esperando un futuro que quizá nunca llegue, no sacrificando vuestro presente por promesas vacías.
Amad a las personas que están aquí ahora. Haced cosas que dan significado y alegría para vosotros ahora. Construid recuerdos ahora. Porque ahora es todo lo que tenemos garantizado, y desperdiciar este ahora por culpa de miedos manipulados y esperanzas falsas es la verdadera tragedia. Gracias por escucharme, mis queridos. Contadme en los comentarios qué os ha parecido esta historia. Si conocéis a alguien que haya pasado por algo parecido, si esta historia os ha ayudado de alguna forma. Y si os ha gustado, no olvidéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal, compartirlo con alguien que creáis que necesita oír esto. Cada visualización, cada comentario, cada vez que se comparte ayuda a llevar este mensaje a más personas que pueden estar necesitándolo. Un beso en el corazón de cada uno de vosotros, y que vuestras vidas estén llenas de libertad, autenticidad y amor verdadero, no ese amor condicional y manipulador, sino ese amor que no necesita reglas para existir. Hasta la próxima historia.